Bienvenidos una vez más a este Scary Cast. Mi nombre es Alejandro Polanco y les agradezco su compañía en este audio con la información más importante del suspenso, el terror del mundo paranormal, y les agradecemos a toda la gente que nos hizo el favor de escucharnos en la emisión pasada, donde tuvimos como invitado y bueno, como coconductor a Francisco Rojas, quien a través de Skype nos compartió un poco. Estuvimos discutiendo acerca de las trompetas del apocalipsis, de estos sonidos extraños que se están presentando en el cielo de varios países del mundo. Y en esta ocasión otra vez está conmigo Francisco, a quien le doy la bienvenida. Francisco, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Francisco? Bien, muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? Bien. Oye, contento por el recibimiento y por la aceptación de la gente en el primer Scary Cast, y lo posteaste ahí en tu fanpage de Horror Makers, y parece ser que la gente hasta nos dejó ahí un par de comentarios, ¿no? Sí, de hecho la respuesta está siendo bastante buena y pues esperemos que esto, como te comentaba, vaya creciendo cada vez más. Así es, los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Bueno, para empezar con Francisco, denle like a su página en The Horror Makers, esta página en donde constantemente está publicando material de muchísimas cosas, tanto de películas como de eventos. Recuerden que él estará presente en la marcha zombie y bueno, él estará dando todos los pormenores y los detalles, ¿no, Francisco? Así es, conforme vaya avanzando, evolucionando esto, pues iremos informando más a la gente para que se animen a visitarnos. Y pues bueno, de la mano también les pedimos que nos hagan sus comentarios y sus sugerencias de los temas que les gustaría escuchar en estos Scary Cast. Yo también los invito a que me sigan en las redes sociales en @PolancoNowMusic en Twitter y en Alejandro Polanco Locutor en Facebook. Ahí también estoy contestando a todos los mensajes que amablemente nos dejan. Y en esta ocasión, en este show, en este Scary Cast, hemos decidido, Francisco y un servidor, traerles un tema bastante interesante. Y esto se los comparto porque curiosamente hoy decidí ir, te lo comento también a ti, Francisco, hoy decidí ir al Museo del Policía a ver esta exposición de asesinos seriales, a empaparme un poquito de la información. Y vaya que me encontré con información, no en su totalidad como yo hubiera querido. La verdad es que sí está recomendable para alguien que quiera pasar el rato en algún museo, pero para los amantes del terror, del suspenso y de todo lo que tiene que ver con el mundo paranormal y el miedo sobre todo, pues como que sí deja un poquito que desear esta exposición. Entonces estuve ahí y me enteré de muchísima información, pero Francisco tiene la información pues de fuentes fidedignas. Francisco aparte conoce del tema, así que empezamos por preguntarte, mi queridísimo Francisco, ¿qué onda con los asesinos seriales? ¿Qué son los asesinos seriales? Porque mucha gente tiene una versión errónea de este concepto, pero bueno, compártenos. Bueno, mira, los asesinos seriales son personas que tienen ciertos, se asume que tienen ciertos traumas que adquieren desde niños por algún acontecimiento de tipo sexual o psicológico. Esto los vuelve personas que están resentidas, personas que quieren desquitar su coraje o sus frustraciones con el resto de la gente. Ajá. Es como que un poco característica la forma de actuar del que potencialmente se puede volver un asesino serial. Son niños muy agresivos, son niños crueles, son niños que les gusta molestar y torturar animales, a sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues con el tiempo se vuelve como repetitivo este tipo de antecedente. Sí. Y a largo plazo pues resulta que es gente muy brillante, es gente muy inteligente, es gente con una capacidad intelectual mucho más alta que el promedio, pero es también gente muy agresiva, es gente que no tiene forma de resistir o de controlar sus impulsos agresivos. Incluso no quisiera yo tampoco alarmarnos, ¿verdad? Pero dentro de la exposición un dato que me llamó la atención es que la mayoría de estos asesinos seriales, o el perfil con el que cuentan los asesinos seriales, cuenta con un historial de, como tú lo comentas, desde niño, con maltrato a animales, insectos, son como los primeros experimentos.
y la poca atención que se les da cuando son menores, y como tú lo comentas, niños que han sido maltratados, que han sufrido maltrato tanto psicológico como físico, y que con el paso del tiempo muchos de ellos nosotros no pensaríamos que cuentan con este perfil. Incluso en la exposición hay como maquetas, hay maniquís de los asesinos, y la mayoría pues no pensarías tú que harían tales atrocidades. Algo que me llamaba la atención en la exposición es que, según se cuenta, los primeros reportes de criminología que tienen que ver con estos perfiles de asesinos seriales inician en Italia. Pero bueno, en el mundo ha habido muchísimos asesinos seriales famosísimos e incluso se han hecho películas basadas en estos perfiles, ¿no? Sí. De hecho, te puedes remontar a épocas bastante antiguas en donde la narración era de tipo oral, algunas cosas comenzaban a ser escritas y se crean muchas leyendas alrededor de, como dices tú, de clanes, de personas que se dedicaban a asaltar, asesinar, comerse a la gente, etcétera, etcétera, porque era pues su modus vivendi, ¿no? Estamos hablando de una época en donde la ignorancia prevalecía. Ajá. Y pues la gente trataba de sobrevivir de la manera que fuera posible, no había tanto un sentido de la ética o de la moral, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada quien trataba de sobrevivir como pudiera. Y bueno, en esta ocasión no nos vamos a enfocar precisamente a los asesinos seriales famosos, esto lo tocaremos en alguna otra emisión, en algún otro Scary Cast, pero te quiero preguntar, ¿hay o existen asesinos seriales mexicanos? Sí hay registrados algunos casos muy interesantes, algunos casos bastante grotescos. Sí. Y pues vamos, esto los primeros registros que se tienen marcados se remontan al siglo XIX aquí en México y ya están bien documentados con nombres, con modus operandi, con algunos perfiles que se realizaban en la época y encuentras muchas cuestiones repetitivas que para la época en la que se daban pues era prácticamente imposible, no había globalización, entonces no podías checar en el periódico o en la internet o X cosa que era lo que estaba haciendo la gente, ¿no? Y hay muchas similitudes con asesinos de la época de Jack el Destripador, claro, aquí en México. Pues, por ejemplo, ¿quién nos podrías mencionar? Mira, digamos a mediados del siglo XIX se tiene noticia de un señor Felipe Nerio Espinosa, sí, que es considerado el primer asesino serial en México. Él nace en Nuevo México y por cuestiones de problemas con la autoridad en Estados Unidos, él pierde de manera dramática a su familia y él decide vengarse de la sociedad estadounidense, convirtiéndose en un asesino muy, muy prolífico. Tienen estimado que asesinó a cerca de 32 personas, a quienes decapitaba, les sacaba las entrañas y después los descuartizaba y los iba tirando pedazos por todos lados. ¿Y existe alguna evidencia, por ejemplo, en algún periódico de cuál era, por decir, el modus operandi de este asesino? Sí hay un registro en donde comentan que pues este hombre mataba a hombres, mataba a mujeres, no era tan selectivo, sí, los ejecutaba con un arma de fuego y después los avisceraba, se dice, les sacaba las vísceras y los descuartizaba y los regaba por todos lados con la plena intención de llamar la atención de la gente, porque él estaba actuando en un franco acto de venganza. Ajá. Entonces su motivación más que nada era esa, era que la gente se diera cuenta que él estaba inconforme con lo que había pasado con su familia. O sea, esto se desarrolla a partir de los problemas con la familia, ¿no? Sí, es una consecuencia de un acto que salió de control y que en donde él acabó siendo la víctima antes de convertirse en el victimario. Oye, y por ejemplo, ¿existen casos de algún otro asesino que no precisamente por los problemas familiares que haya tenido se haya convertido en este tipo de asesinos? Me refiero a, no sé, alguno que haya sufrido en México
un abuso sexual o violencia cuando era niño? Bueno, fíjate que hay un caso muy curioso de un señor Francisco Guerrero que le apodaban el chalequero. Claro. También es en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Este señor en la Ciudad de México se dedicaba a asesinar prostitutas. Hay un registro en donde se dice que él asesinó a más de 20 mujeres. Uh-huh. Y su periodo de actividad concordó mucho en temporalidad con Jack el Destripador. Que es como el mismo modus operandi, ¿no? Que atacaba a prostitutas. Exactamente, era muy interesante, muy espantoso el asunto de cómo mataba a las prostitutas. Igual las degollaba, las descuartizaba, las decapitaba, piensan que para evitar que se les reconociera, y las tiraba al río. ¿Por qué crees tú que un asesino serial, como este caso, se enfoca a las prostitutas? ¿Tiene que ver como con un poder de autoridad, o alguna venganza hacia el sexo opuesto? Bueno, fíjate que la cuestión del el asesino serial es muy curiosa, digamos, en el sentido de que se catalogan como asesinos organizados o asesinos desorganizados. En general, todos los asesinos seriales sufren de un complejo de megalomanía, un complejo de grandeza, en donde ellos se sienten superiores al resto de la gente y quieren de algún modo ser como que los justicieros o los que establezcan el orden social. En este caso en particular, esta persona tiene un rencor impresionante en contra de las mujeres, porque él asume que las mujeres no son capaces de ser fieles a los hombres. Como un tipo de reproche hacia las mismas, ¿no? Exactamente, él se quiere volver un justiciero para que las mujeres, por medio del miedo, sí, se vuelvan a ser obedientes, fieles, etcétera, etcétera. Hablando precisamente del sexo, o de ¿cómo decirlo? De esta autoridad sobre el sexo opuesto e incluso sobre el mismo sexo, el caso de las Poquianchis. Eran hermanas ellas tres, ¿no? Así es, y pues ellas también se dedicaban a la cuestión de la prostitución, digamos, pero ellas no como vigilantes, no como justicieras, sino como era su negocio, digamos, su negocio familiar. Que incluso cuando ya no les funcionaba el negocio con ellas, o ya no servían las prostitutas como tal, las asesinaban. Y se dice que incluso cuando descubren el caso de estas hermanas, encuentran hasta fetos, se habla de fetos. O sea, quiero pensar que las chicas que fueron víctimas, algunas terminaron embarazadas, y esto pues obviamente era como el acabose de su, por decirlo de alguna manera, de su profesión, ¿no? De su trabajo. Sí, supongo que se volvieron un tipo de carga para ellas, y era más sencillo deshacerse tanto del producto como de la madre, y pues terminaban matándolas y enterrándolas en donde pudieran, dentro de su propiedad, para que no tuvieran problemas. ¿Este caso de las Poquianchis se desarrolla en dónde? ¿En la Ciudad de México o en algún estado de la República? No, es en provincia, no recuerdo bien en dónde es, pero no es en la Ciudad de México. Pero es en provincia. ¿Y cómo, tú sabes cómo descubrieron o cómo delataron a las Poquianchis? Hasta donde yo sé, fue por algún problema que hubo a nivel de una pelea local. Ajá. En donde hubo una balacera, y por cuestiones de un muerto, sí, fue en donde se empezó a indagar qué era lo que pasaba dentro de esa casa, y llegaron al descubrimiento de lo que todos sabemos. Me llama la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos hay muchos casos de canibalismo. Incluso me toca ver la situación de Charles Manson, que ya estaremos hablando, me imagino, o me gustaría que fuera un Scary Cast dedicado a Charles Manson, pero todos estos asesinos en común, me llama la atención
ese perfil psicológico. Digo, ahora cuando vamos por la calle con miedo en la Ciudad de México a que nos asalten o algo así, tratamos como de identificar por la apariencia física a una persona, ¿no? Es un poco más fácil, pero un asesino serial en particular sí es como más complicado, ¿no? Sobre todo por el caso... bueno, no sé qué otro caso tengas por ahí de la mano que nos quieras compartir antes de llegar al que te voy a comentar. Bueno, completando un poquito tu comentario, fíjate que es alarmante el hecho de lo que estás comentando, ¿no? El asesino serial organizado es una persona que incluso resulta agradable a la vista, es una persona que cuida mucho su estética. No es alguien que se vea desaliñado, no es alguien que se vea, que inspire desconfianza, al contrario. Y eso es lo que los vuelve todavía más peligrosos como predadores, porque tú confías en la persona y al final de cuentas te das cuenta de que te equivocaste, no debiste de haber confiado nunca en esa persona. Y Francisco, coméntanos con quién vamos a pasar ahora en este Scarycast. Mira, es un caso que se me hace muy curioso por lo espantoso de su naturaleza. Es una mujer asesino serial. Ah, una mujer. Sí, que esto yo creo que lo vuelve todavía un poco más impresionante en cuanto a la idea de que siempre pensamos que el asesino es el asesino, no la asesina. Sí. Entonces, te comento, es una mujer de nombre Felicitas Sánchez. Felicitas Sánchez. Así es, esto ocurrió en la primera mitad del siglo XX en la Ciudad de México. Era una mujer que se le conocía popularmente como la ogresa de la colonia Roma. A esta se fue aquí en el Distrito Federal. Exactamente, o la descuartizadora de la colonia Roma. Caray. A esta mujer se le tiene un expediente en donde se habla por lo menos de 50 niños descuartizados, estrangulados, ahogados, y lo más espantoso del asunto es que esta mujer era partera, se dedicaba a practicar abortos, que obviamente sacaba de la gente del hospital, y también se dedicaba a lo que era el comercio de niños. Entonces, pues asumen que cuando no tenía la posibilidad, o cuando se le iba la posibilidad de vender al niño, a la niña, lo que fuera, pues era más sencillo para ella matarlo que tratar de devolverlo. Y de este caso, ¿en qué año se desenvuelve? O más o menos como en qué décadas, ¿hay algún registro de eso? Estamos hablando que ella falleció el 16 de junio de 1941. Entonces esto tuvo que haber sido a principios, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, sí, yo supongo que en la época revolucionaria probablemente, en donde pues realmente no había un control muy firme de las cuestiones sanitarias o de hospitalarias, etcétera, etcétera. Caray, qué fuerte, y sobre todo lo hace todavía más interesante y más dramático, si se le puede llamar así, porque ya se incluyen niños, ¿no? Una parte que nos pone mucho a pensar. Y pues bueno, Francisco, me comentabas fuera del aire algo que tiene que ver con el cine, no sé si quieres abordar el tema al respecto. Sí, mira, una nota muy curiosa que resulta que Thomas Harris, el autor de las novelas de Hannibal Lecter, reveló que se inspiró en un cirujano mexicano que estuvo en prisión durante cerca de 20 años en Nuevo León. Este médico, pues el señor Harris asegura que era homosexual. A él lo conoció mientras trabajaba como reportero durante los 60, la década de los 60, perdón. Sí. Y él consiguió una entrevista con este señor porque quería que se le informara cómo era que había logrado salvar a un preso sin recursos, que lo habían balaceado por tratar de escaparse de la cárcel. Y durante toda la entrevista este señor se la pasó haciéndole preguntas sobre cómo castigaban a los asesinos seriales en Estados Unidos. De ahí él empezó como que a sospechar que pues había
demasiado interés en esto, y al comentarlo con el director de la cárcel, él le dijo que este señor era un médico que al momento de que su pareja lo deja, Ajá. él decide matarlo y lo descuartiza y lo guarda en una caja pequeña de cartón, y lo entierra en su casa. Entonces, después de esto, confiesa su crimen, lo meten a la cárcel, y de ahí es de donde comienzan a hacer toda la fantasía, todo el mito que gira alrededor del asesino de las novelas de Hannibal Lecter. Y digo, para quien no ha visto las películas, les recomendamos, ¿no? Porque el perfil que maneja este personaje es bastante interesante, y se han hecho bastantes películas, si no me equivoco, creo que han sido 3 o 4, me parece, Francisco, de Hannibal Lecter. 4 o 5 me parece, no estoy muy seguro. Y pues sí, realmente es un personaje brillante, es un personaje súper interesante, ¿no? Que vuelve a concordar con el perfil normal del asesino serial, ¿no? Es gente muy inteligente, es gente muy calculadora, muy fría, que no comete errores y que realmente llega a ser atrapada cuando quieren ser atrapados, cuando ya se convencieron de que llegan a su estado máximo de satisfacción, o que ya cumplieron con su misión justiciera, y es cuando ya deciden entregarse a las autoridades. Creo que nos faltan todavía muchísimos temas, ¿no? Bueno, muchísimos personajes, pero ¿te parece si los compartimos en el siguiente Scarycast? Sí, claro que sí, podemos seguir hablando digo, tenemos mucho material todavía sobre asesinos seriales mexicanos, nada más, nos faltó hablar de, no sé, de un Goyo Cárdenas, o de la pareja esta tan tristemente célebre de los narcosatánicos. En fin, muchas motivaciones, ¿no? Que cuestiones de venganza, cuestiones religiosas, cuestiones de satanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es un mundo, es interminable esto realmente. Pues ahí está, Francisco Rojas nos tiene todavía más material en este Scarycast. Te agradezco, Francisco, y nos estaremos escuchando en el siguiente podcast sobre asesinos seriales. Los invitamos a la gente tanto de Horror Makers a que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias, que nos digan qué es lo que quieren saber sobre este y otros temas. Y pues por hoy ha sido todo, me despido, mi nombre es Alejandro Polanco, recuerden que nos pueden encontrar también en facebook.com/Polanco Locutor, y los espero en la siguiente emisión de este Scarycast. Hasta la próxima. Scarycast.